Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Todo el mundo está en un impasse hasta ver qué pasa el día de la liberación, el 2 de abril, cuando Trump anunciará su plan de ataque de aranceles recíprocos, aunque ya comenzó con acero, aluminio y autos. Será el momento en que México y Canadá conozcan el tamaño del daño económico que su socio les podría infligir y el resultado de sus distintas estrategias. La guerra comercial es su principal apuesta económica. La declara contra rivales y aliados decidido a que nadie burle su ley a punta de aranceles. Algunos se preparan para enfrentarlo como Canadá y la Unión Europea, y México se aferra a un lánguido TEMEC en busca de un trato preferencial. ¿Es la mejor respuesta? ¿Cuál será más efectiva? Trump se siente por encima de la ley y acuerdos comerciales y decidido a poner a prueba los límites de su poder sobre el derecho internacional para imponer su orden, incluido el TEMEC. México cree que le beneficiará actuar en solitario y desmarcarse de acciones multilaterales a diferencia de Canadá. Pero el aislamiento puede debilitarlo y abrir la puerta al abandono del TEMEC por acuerdos bilaterales, que también Canadá podría acabar siguiendo con Trump. Por eso es improbable una respuesta de ojo por ojo que descarrilara su estrategia de refugiarse en el TEMEC para lograr rebajas en los aranceles. México confía en que la situación no sea permanente y se revierta cuando los estadounidenses levanten la voz contra Trump por el daño económico de sus medidas. Pero el punto más débil de su estrategia es que el TEMEC camina como un muerto al que todavía no se extiende el acta de defunción. Sin mayor interés de cumplirlo ni preocupación por violarlo, el regreso del bilateralismo con Estados Unidos nos dejará a merced de Trump. ¿Apostamos a su voluntad? ¿Podría abrirse una negociación después de imponer aranceles? ¿La incertidumbre llegó para quedarse? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Ahora que estamos con esta nueva situación frente al gobierno de los Estados Unidos, que puede poner aranceles y todo esto que ya sabemos, ¿saben qué va a salvar a México? Que hay cuarta transformación y que el principio es por el bien de todos, primero los pobres. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues sí, estamos ya en la víspera de una crónica muy anunciada. Llevamos meses esperando saber qué va a pasar con esta guerra comercial que Trump amenaza con desatar desde que llegó a la presidencia, y le diría más bien desde la campaña electoral. Pero lo que no sabemos es el tamaño del daño que pueda infligir a México y por supuesto a su otro socio, Canadá. Vamos a tener una mesa muy interesante para tratar de calibrar cuál puede ser el impacto, los efectos y lo que mañana pueda suceder cuando se anuncie la política comercial de Trump. Y es una mesa de economistas, de especialistas además en asuntos de aduanas y de análisis de la situación del comercio internacional. Muchas gracias por acompañarnos y pues arrancamos. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Gracias por invitarnos. Eduardo Díaz es vicepresidente de Aduanas y Facilitación Comercial del ICC en México. Muchas gracias y pues acabamos de escuchar a la presidenta de México y dice, venga lo que venga, la política social de la Cuarta Transformación es lo que nos puede salvar. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que la política social es súper importante y para que la política social pueda sustentarse lo que necesita son recursos. Y sin duda el comercio internacional es una de las fuentes principales de recursos que tiene el gobierno. El intercambio comercial, la entrada de remesas, de divisas y el poder tener un libre acceso a mercados tan importantes como el estadounidense o el canadiense contribuye a que tengamos esas remesas. O sea, ¿dirías que sin dinero no hay salvamento? Pues yo creo que es fundamental para cualquier programa y cualquier gobierno, necesitan tener la caja llena. Roberto, ¿cómo ves
la postura. Digo, ya de entrada es una declaración que está hablando de que puede esperar infligir un serio daño de parte de lo que mañana vaya a anunciar Trump. ¿Tú qué opinas? Pues sí, estamos a la expectativa de lo que pueda anunciar Trump, de las cosas que ha telegrafiado desde que asumió el poder, todas son preocupantes, particularmente porque apuntan a pegarle quizá al pilar más importante de la vida económica de este país, que es el comercio exterior. Como ya lo mencionaba Eduardo, es una fuente esencial de generación de divisas, es una fuente esencial para la generación de empleo y como tal para la riqueza y para la actividad económica del país. Entonces yo creo que México tiene que estar ocupado en pensar cómo preserva esas fuentes de ingreso, o sea, cómo preserva de alguna manera su acceso preferencial al mercado norteamericano, al mercado estadounidense. Primera ronda, la voy cerrando, Santiago. Sí. ¿Coincides tanto con Roberto como con Eduardo en que independientemente de lo que hagamos, el daño en el comercio sería un golpe muy fuerte para la economía mexicana o podría paliarse con la política interna? No, yo estoy convencido que el golpe va a ser fuerte, ¿sí? Más que las políticas de la 4T, yo creo que han particularizado a las políticas del anterior gobierno y de yo creo que los pilares económicos de México son los que nos pueden salvar o dar por lo menos, o tener la casa ordenada ante un golpe tan fuerte. Y eso, o sea, la economía, la estabilidad macroeconómica. El Banco de México, independencia del Banco de México, una política monetaria robusta, una política estable de la Secretaría de Hacienda, que lo están haciendo. Es un sabor amargo, tiene el ajuste del gasto público, pero lo están haciendo. Y por el otro lado, todas las políticas de comercio internacional que no solamente se terminan, ni empezaron ni se terminaron con el TEMEC, aunque el TEMEC es fundamental y es la base de la política comercial nacional, pero tenemos toda una experiencia en los últimos 30 años de firmar otros acuerdos internacionales y eso también nos tiene que dar, de generar las próximas puertas a las que tenemos que ir a golpear. Asia, Europa, el resto de América. Yo creo que a esta altura del partido, todos lo que estamos esperando, Eduardo, es saber qué va a pasar. Se está organizando todo un acto político en Washington, en la Casa Blanca, para dar a conocer la política comercial que Trump había encargado desde que llegó a la Casa Blanca en enero y saber sobre todo de qué tamaño puede ser el daño que puede causar al país. Yo creo que esa es la principal interrogante y lo que ha estado en la cabeza de los gobernantes mexicanos en los últimos, pues qué te digo, desde enero pasado. ¿De qué tamaño puede ser el golpe? ¿Tú qué estimas? ¿Cómo podrías describir lo que crees que pueda suceder? Mira, yo creo que algo bueno que podemos esperar mañana es justamente terminar de alguna forma con la incertidumbre. Esta incertidumbre en la que han estado los gobiernos y las empresas es fatal, porque cualquier empresario te puede decir que puede planear con el 25%, con el 50%, con el cierre de la frontera, o lo contrario, pero lo que no puede es seguir ocioso sabiendo si tiene que invertir, si no tiene que invertir, tener el dinero sin trabajar por no poder saber a qué atenerse. O sea, mata más la duda que la verdad. Eso yo creo que es terrible. La duda paraliza. Y mañana, el saber por lo menos a qué atenernos, creo que eso es lo bueno que yo le puedo ver. Lo otro va a ser, entonces sí, de qué tamaño va a ser el golpe. Y la otra que no sabemos es si el golpe va a ser parejo. Si se van a poner los mismos aranceles y las mismas restricciones a cualquier país del mundo, amigo o enemigo, o si aquellos países que somos socios comerciales, aliados, vecinos, vamos a tener cierto trato preferencial, que además lo tenemos pues por escrito en un tratado y tendría que respetarse. O sea, si va a ser general o va a haber excepciones. Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Esperas que sea general o que haya excepciones? Para ir midiendo el impacto, el tamaño del golpe que puede venir. Yo pensaría que la expectativa es esa, la de despejar las incógnitas que están generando incertidumbre, pero la verdad es que lo que hemos visto también es que si en algo es experto Trump, es en prorrogar la incertidumbre.
Entonces no estaría tan seguro que el día de mañana ya estemos en un plano completamente claro, completamente transparente. O sea, digamos, primera diferencia con Eduardo, Un cree que matiz, mañana por lo menos puede yo- haber una cierta estabilidad y tú Yo lo que diría- ves bueno, yo es diría- que quizá es todo su mandato. No, es que sí es posible lo que dice Eduardo, pero también es posible que Trump mañana con sus escenarios diga, así nos vamos por 5 meses, por 6 meses, por 3 meses, o nos vamos así en lo que nos sentamos a renegociar el TEMEC, o nos vamos así en lo que defino exactamente en qué sectores quiero apuntalar o afinar las baterías, o nos vamos por seguridad nacional solo para confirmar acero, aluminio, automotriz, que es los sectores que están generando el déficit automotriz, sobre todo el déficit con México. O sea, es un abanico de opciones que incluyen estar prorrogando la incertidumbre. Bueno, aún más. así nos ha traído, ¿no? Así nos ha traído, y no hay peor variable para la planeación de negocios de un inversionista que la incertidumbre. Y esa variable le funciona muy bien a Trump. Mientras más incertidumbre, pues más genera en su visión los incentivos para que los inversionistas vean a Estados Unidos con mejores ojos irse a invertir a su país. Entonces, hay una probabilidad mañana de que se anuncien muchas cosas, entre ellas, nada es definitivo. Ataques, incertidumbre, tener al mundo en un impasse, esperando a ver qué decide, como si fuera una especie de monarca planetario. Y yo te diría, Santiago, la guerra es, digamos que su principal apuesta económica, la guerra comercial es su principal apuesta económica. Esperemos que tenga apellido la guerra, No, porque si no se complica mucho. Yo creo que lo que acaban de decir mis colegas es muy preciso, es decir, creo que lo que decía Eduardo como Roberto, centrarnos en la incertidumbre es lo que es la palabra del momento, y eso es un concepto que paraliza la inversión. Yo creo que no tenemos que esperar a lo que anuncie Trump para saber que eso ya tuvo consecuencias desde que asumió en 2024 hasta la O actualidad. sea, parte del daño ya está hecho. Exactamente, parte del daño ya está hecho. La otra cuestión es, en la mesa se acaban de decir que no sabemos qué va a pasar mañana. Y otras personas que no saben lo que va a pasar mañana son los participantes del sistema financiero a través del tipo de cambio. Hoy estuvo relativamente tranquilo el tipo de cambio. Quiere decir que en el sistema financiero no le creen, porque no quieren sobrereaccionar y tal vez mañana diga, no, el show sobre los aranceles va a ser la semana que viene. Entonces, el que tomó decisiones pensando que iba a ser mañana, tomó una decisión mala. O sea, Entonces, ni siquiera el anuncio, ya le puso hora. Sí. Ya dijo que va a ser en un jardín muy bonito de la Casa Blanca en Washington. Sus voceros se han adelantado para decir, no estamos descartando los aranceles generalizados. ¿Crees que el sistema financiero, después de que es tan sensible y que cualquier cosita es peor que un electrocardiograma con un infartado? El domingo a la noche nos fuimos todos a dormir pensando que se venía la debacle en las bolsas de Estados Unidos. Y esta semana las bolsas amanecieron en verde. Entonces, primero estamos en una situación de incertidumbre, pero tampoco es que ese fin del abismo que uno podría plantear para mañana, que yo creo que algo va a anunciar, algo va a pasar, pero el sistema financiero está diciendo, muéstrame y a partir de ahí voy a tomar una decisión. O sea, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer, exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Compartes? ¿El sistema financiero tiene dudas? Porque también ha estado castigando severamente. La caída de las bolsas de la semana pasada fue muy fuerte. Pero al mismo tiempo también empezamos a ver algunas declaraciones. Por ejemplo, pienso en la carta que el presidente de BlackRock le envía a sus socios diciéndoles, a ver, no se equivoquen, esto no es un asunto coyuntural, esto no es un asunto puntual. Lo que les está diciendo es, hay un regreso muy fuerte del proteccionismo. Yo creo que ahí, sin duda, hay un regreso al proteccionismo y en relación con los anuncios, una cosa que me llamó la atención es que efectivamente hora, lugar, y luego se dijo que se retrasaba un poquito hasta las 4 de la tarde, curiosamente, ya después del cierre de los mercados. O sea, a lo mejor algo están previendo también que pudiera algo moverse, pero sin embargo, yo creo que lo que vaya a anunciarse mañana, sin duda es un no regreso a pre-2025, es decir, lo que vamos a futuro es a más proteccionismo, a mucho más regionalismo, y yo creo que estos tiempos de libre comercio, la globalización y demás, creo que están pasando a mejor vida, desafortunadamente. Pues estamos tratando de armar un poco, a través un poco de
por lo menos de especulaciones sobre mínimos de lo que puede pasar mañana. Y coinciden los tres, habrá menos incertidumbre. Dos, pues no vamos a regresar a lo que había antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Tú cómo ves, Roberto? Yo coincido con que no vamos a regresar a los tiempos que vivíamos todavía antes de 2016, tal vez, en donde la visión del libre comercio a nivel mundial era relativamente compartida, en donde la visión del intercambio de mercancías, el libre flujo de mercancías y de los capitales generaba prosperidad a las economías. Yo creo que ese mundo ya no regresamos. El cambio de ese mundo lo empezó Trump en su primera presidencia. Lo continuó de alguna u otra manera Biden, entonces ya llevamos 8 años. Hay un consenso político también en Washington en torno a ciertos temas como los de seguridad nacional o como los de la rivalidad geopolítica con China. Entonces, hay una serie de elementos que nos ponen en una trayectoria que ya es difícil ver cómo vamos a regresar. Ahora, lo que es difícil también es imaginar o tratar de hacer sentido de todo lo que está, digamos, telegrafiando Trump. Y siempre es un ejercicio arriesgado, pero está diciendo al menos 3 cosas. Voy a poner aranceles. Un poco la intención de poner aranceles, si uno lo trata de interpretar, es que se vengan los procesos de manufactura de regreso a Estados Unidos. Es decir, voy a incrementar mis acciones proteccionistas para generar ese regreso. Eso va a ir de la mano con el impulso a una agenda muy fuerte de desregulación interna en Estados Unidos y de baja de impuestos para liberar capitales del sector privado y que se pongan a trabajar en esos procesos de manufactura para los cuales voy a generar las condiciones. Y tercero, la gente habla del tema de la mano de obra. Bueno, pues voy a aventar una agenda de recortes de mano de obra durísima a nivel federal, a nivel gobierno federal, y esa mano de obra se puede ir un poco a complementar este tipo de otras acciones. Entonces, si hay una suerte de visión, si uno trata de hacer sentido de estas cosas, hay gente sofisticada detrás pensando en esto, y sí estamos hablando de un verdadero cambio de paradigma. Que les vaya a alcanzar o que les vaya a salir, está por verse. Si no les sale, tampoco es factible pensar a un regreso nítido, limpio, de hace 8 años como lo conocíamos, como conocíamos al mundo. A ver, Santiago, este punto es muy interesante. Los aranceles, trato de sintetizar lo que acaba de decir Roberto, es una estrategia para reindustrializar Estados Unidos. Llevarse empresas de fuera para que vayan a producir allá, pero al mismo tiempo también para extraer dinero. Son impuestos, son gravámenes, tarifas, como le quieras llamar, y que pueden ir a tratar de compensar la reducción de impuestos que está planteando Trump como una de las partes centrales de su política económica interna. ¿Le alcanza? ¿Tú crees que le alcance? José, es muy interesante el ejercicio que estás haciendo porque estás tratando de encontrarle racionalidad a lo que yo creo que O sea, ¿tú piensas que es un loco simplemente? No es un loco simplemente, porque está respondiendo a una estrategia política. Pero yo creo que tiene deficiencias económicas la estrategia. Roberto lo mencionaba, es decir, si bien en la comunicación no nos queda claro bien las ideas, nosotros esperamos que por lo menos detrás de bambalinas esté alguien pensando cómo va a funcionar todo esto. Pero hay una cuestión, por ejemplo, si uno empieza a hilar fino, el empleo industrial en Estados Unidos es menos del 10%. Entonces, reindustrializar Estados Unidos no te va a solucionar los problemas de desempleo que pueda tener la economía o de buenos puestos de trabajo que pueda tener la economía estadounidense. Es decir, el sector industrial en Estados Unidos produce bienes de alta tecnología, pero no produce puestos de trabajo. Produce puestos de trabajo de alta productividad, pero no produce número de puestos de trabajo. Eso está destinado, por ejemplo, para países como México. Entonces, es decir, Trump lo sostiene como un proceso de reindustrialización. El problema es que la industria hoy en día, y desde 1960 aproximadamente, hay una caída permanente en el empleo industrial en Estados Unidos, no puede ser la respuesta a la creación de puestos de trabajo. La creación de puestos de trabajo en el sector de servicios, en el sector tecnológico, es decir, en los sectores de punta. Porque si uno se pone a pensar, esto es una estrategia al estilo América Latina de los años 40, 50 y 60 de sustitución de importaciones. Es decir, lo que está queriendo hacer Trump, como bien lo decías tú, José, es que quiere incrementar el precio de los bienes que importa Estados Unidos. Y a partir de ese incremento en los precios de los bienes que importa Estados Unidos... Hacer más competitivos a los productos internos. Exactamente. Y a partir de ahí crear puestos de trabajo.
está difícil, al menos A que... ver, pero fíjate, ya estás tratando de encontrarle tú también alguna lógica detrás de todo esto. Me tengo que ir a un corte, pero si les parece, regresando, vamos a tratar entonces de llevar la cámara a las posiciones, a las estrategias que han seguido tanto México como Canadá, los socios y quizá los países señalados como los que mayores impactos puedan tener de la estrategia de Trump y tratar de adivinar cuál puede ser, a partir de las pistas que han estado dando tanto el canciller Ebrard como la presidenta Sheinbaum, de la respuesta que han dicho que darán al siguiente día, es decir, el 3 de abril. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un descuento. En otras palabras, esos vehículos que estamos exportando, pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento, dependiendo de la integración que tengan de los componentes que acabo de explicar. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí tiene lo que decía hace unos días el canciller Ebrard desde Washington después de entrevistarse con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Pues ahí lo tienes, Eduardo, lo que hemos estado escuchando del gobierno mexicano, y es: creemos que es posible lograr un trato preferencial y lograr que haya una rebaja de los aranceles, sobre todo al amparo de las reglas y los productos que cumplan con los estándares del TEMEC. ¿Te parece que es, digamos, una expectativa realista? ¿Crees que eso es lo que pueda suceder? Mira, yo creo que ahora, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum tiene muy buena prensa justamente en sus respuestas que ha tenido frente a los ataques de Trump. Es la única... Aquí y fuera. Aquí y fuera. Es la única jefe de Estado, por lo menos que yo recuerdo, que Trump ha dicho que la respeta, que gusta trabajar con ella, etcétera, etcétera. O sea, tiene en la prensa y en los ataques le ha ido espectacularmente bien. Desafortunadamente, el resultado es el mismo que a todos los demás, es decir, 25% de tarifas, acero, aluminio, etcétera, etcétera. Es verdad que han logrado, en marzo, en el primer golpe de aranceles, sí se logró decir, bueno, lo que cumpla con el TEMEC, eso queda excluido. Yo creo que eso da una pequeña luz al final del túnel. Sin embargo, ahora esta última... Aunque no sepamos cuánto sea. Aunque no sepamos cuánto sea. Es un lío saber cuáles son las partes de los componentes que entrarían dentro del TEMEC y cuáles no, porque además entiendo que ni siquiera se han publicado las minutas de comercio exterior norteamericana para saber cuáles son las tarifas que aplicarían. Eso por un lado. Y segundo, cada una de las empresas va a tener que hacer el trabajo de decir, bueno, mi mercancía cumple o no cumple con el tratado para poder entrar bajo algún arancel preferencial. Muchas que no lo hacían porque Estados Unidos sencillamente no cobraba impuestos, aranceles a la importación de cierta mercancía, lo han hecho de la noche a la mañana. Entonces alguien que está produciendo en Coahuila alguna mercancía podrá decir, tengo que revisar si mi mercancía cumple con la regla de origen para tener eso. Y eso lo que puede implicar son cambio de proveedores, que se compre más mercancía estadounidense o más mexicana para poder tener ese acceso al que estamos diciendo, bueno, pudiera haber cierto grado de negociación, de preferencia para con nosotros. Creo que haría sentido para la integración de Norteamérica y sobre todo en frente a lo que se quiere realmente frenar, que son China y otras economías pujantes. Haciendo alianza con México, con Canadá, sin duda la región es más fuerte. Esperemos que eso ocurra ya, y si no ocurra ya, que ocurra en el muy corto plazo, derivado de una buena negociación que puedan tener. Pues sí, la verdad es que, Roberto, la estrategia que ha seguido México y Canadá han sido distintas. Hemos visto un Canadá muchísimo más beligerante y buscando mucho más estrategias multilaterales, apoyarse con la Unión Europea, en tanto que México, digamos que ha tenido una posición más solitaria, ha ido caminando solo. Canadá tampoco lo ha volteado a ver demasiado hasta la última llamada que ha tenido la presidenta Sheinbaum. ¿Y cuál crees tú que pueda ser una estrategia más eficaz? ¿Acogerse, aferrarse al TEMEC, o lo que está haciendo Canadá, decir, bueno, sí negociamos, pero por lo pronto si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles? Hoy Sheinbaum dijo, ojo por ojo, nada. No voy con esa estrategia. Bueno, a ver, aferrarse al TEMEC puede estarlo haciendo tanto México como Canadá desde distintas perspectivas en su estrategia. No sabemos a ciencia cierta
y me parece una consecuencia natural de este tipo de procesos. No sabemos a ciencia cierta exactamente lo que México está buscando, exactamente lo que está tratando de obtener, los resultados que está tratando de obtener. Lo que en todo caso me llamaría la atención de las declaraciones que acabamos de ver del secretario Ebrard es que habla de una suerte de preservar un trato preferente. No está hablando del TEMEC, sino a lo mejor 2 pasos adelante. Algo distinto a lo que teníamos en el TEMEC, que podría implicar menos, primero. Y segundo, habla de un descuento. O sea, estamos hablando de una rebaja. Exacto. Yo no sé si esas son pistas sólidas para imaginar que la estrategia de México efectivamente se está concentrando en un acomodo rápido, o si es una suerte de manejo de margen de negociación que no se ventila en público. Ciertamente sí hay una diferencia con Canadá. Canadá sí está siendo muy claro, está diciendo yo abro mi abanico de opciones, me voy a ir a la OMC, voy a poner represalias, pero voy a defender el tratado. En cualquier caso, me parece que la estrategia debería de pasar, y lo hablo desde la cómoda distancia, por supuesto, yo no estoy ahí metido en el rejuego, pero lo estuve en el pasado durante muchos años como parte del equipo negociador. Me parece que la estrategia es, te tienes que fabricar con Estados Unidos primero un margen de maniobra. Eso implica salir a empujar de regreso, para de ahí fabricarte tu margen y tomar las decisiones que ameriten el interés nacional, que pueden ser el descuento, el trato preferente, o puede ser en una de esas preservar lo que tenemos el día de hoy. Pero el día de hoy me parece que sí tiene que haber un costo para Estados Unidos como parte de lo que Estados Unidos está haciendo, independientemente que vayamos a un mundo distinto, independientemente que vamos a terminar en otro lado, que no sabemos cuál es ese lado, no sabemos cómo se van a acomodar otros países, si van a lograr algo mejor o menor que México. Me parece que la apuesta de México, si va por un acomodo rápido, es una apuesta alta. Veremos si les da resultado, pues posiblemente sea un hitazo, pero también... A ver, nada más para precisar, me parece muy interesante lo que estás diciendo. O sea, las palabras trato preferencial, rebaja o descuento de aranceles significaría abrirse margen de maniobra, y el objetivo es un acomodo rápido, o sea, recuperar, digamos, el orden de la relación en el menor tiempo posible. ¿Esa sería la estrategia mexicana? Así es como yo lo leo, las declaraciones, porque sería muy distinto decir, estamos viendo dialogando con los norteamericanos, cómo realmente debemos hacer respetar los términos de lo que ellos mismos negociaron hace 4 años, y que está escrito muy claramente para sector automotriz, para sector acero, en diversas disposiciones del tratado. Eso no lo estamos escuchando, probablemente se esté dialogando en lo oscurito. Hablamos un poquito porque, a ver, la propia, o sea, incluso las declaraciones o la evolución de las declaraciones de la presidenta hasta el último momento han acabado por reconocer, bueno, si hay la aplicación de aranceles, pues quiere decir que el TEMEC está desactivado. No tendría mucha duda, o no habría mucha discusión de que lo está poniendo en duda, al menos. Eso es así, pero sin embargo el TEMEC se mantendría porque Estados Unidos está aplicando leyes internas que le permiten tomar este tipo de decisiones bajo ciertos límites, de que claramente tienen que entrar dentro de la esfera de la seguridad nacional. Pero el TEMEC, si Dios no quiera, pero si algo le pasa a Trump en los próximos días, y esta política se da vuelta, el TEMEC estaría ahí en sus mejores condiciones. Entonces, yo creo que lo que nos estaba diciendo el canciller Ebrard es difícil, y como tanto lo decían Eduardo y Roberto, hay que tener esperanzas, ¿no? Pero creo que negociar con Trump es negociar con una persona que finalmente va a querer obtener lo que vino a negociar a cualquier precio. Sí. Creo que ahí está el problema que tiene México. Es decir, la estrategia de México no se tiene que terminar con la negociación que está llevando adelante el canciller Ebrard en estos momentos. Es decir, creo que la estrategia comercial y económica tienen que ir mucho más allá de negociar condiciones con las nuevas políticas que está que pondría en práctica Trump el día de mañana. Bueno, de hecho, déjame retraer y meter a otro jugador en las variables. La Unión Europea les está diciendo, prepárense para el peor escenario. Mañana prepárense para lo peor que puedan pensar que pueda sucederle a los europeos. Canadá ha tenido una posición mucho más confrontativa.
y México, la presidenta, ha evitado la confrontación directa un poco en el script que el mismo López Obrador quizá le haya enseñado de que es mejor no confrontar directamente con Trump, como él no lo hizo. ¿Cuál te parece que pueda ser, digamos, finalmente la estrategia que tenga más resultados? Mira, yo creo que la estrategia de negociación, sin duda, debía ser una vía a seguir o la vía a seguir, pero coincido con lo que ha dicho también Roberto, decir, bueno, vamos a negociar, pero no podemos negociar siempre recibiendo los golpes nosotros, ¿no? Es que eso no es negociar. Eso no es negociar. No sé cómo se entienda negociar entonces, ¿no? Entonces, México lo que ha hecho en otras ocasiones negociar no es acatar. Correcto. Y México en otras ocasiones lo que ha hecho es aplicar sus derechos y decir, bueno, si los Estados Unidos no van a permitir la entrada de nuestras mercancías libres de arancel, nosotros haremos lo mismo. No ojo por ojo, pero sí hay ciertas mercancías que son muy sensibles en los Estados Unidos que no son indispensables para nosotros y sí podríamos de alguna forma poner un hasta aquí y decir, queremos negociar, queremos ser amigos, pero no queremos imposiciones. Y con la afectación que esto pudiera tener, evidentemente, también internamente a nuestros sectores de nuestra economía, claro, pues hay afortunadamente varias fuentes de proveeduría y poner para entrar a esa negociación de manera seria, sí poner una hasta aquí, pudiera ser, dependiendo de lo que pase el 2 de abril, el día 3, amanecer nosotros con un decreto en el diario oficial en donde se diga, bueno, derivado de todo lo anterior, se ponen estos aranceles de manera temporal, 6 meses, 12 meses, como ha ocurrido en el pasado, y pudiera ser, como bien decía Roberto, una buena forma de empezar nosotros también a presionar de regreso. Represalias con aranceles, aunque sean focalizados, a abrir un margen de negociación, sobre todo pensando en, digamos, que haya estabilidad en el corto plazo para entrar a la negociación que viene, quizá adelantada, del TEMEC y lo que México o el plan A, B, C o D de los varios que ha relatado la presidenta o ha anunciado que tiene para enfrentar la situación. Bueno, estamos de regreso aquí en Blanco y Negro y ahí tiene dos pequeños botones de muestra de la guerra de declaraciones alrededor de las amenazas de guerra comercial que hemos estado escuchando un día sí y otro también. Está precisamente la cita de Karen Leavitt, que es la vocera de la Casa Blanca, donde dice que no va a haber excepciones de las tarifas que van a ser generalizadas y que no hay tratado al pueblo, que todo el que haya tratado mal al pueblo estadounidense justamente deberá esperar un arancel a cambio. Y al mismo tiempo, mire, saltamos y tenemos otra declaración de Trump el fin de semana. ¿Qué dice el presidente? Bueno, lo dice casi todos los días, pero una de las últimas es que dice pues que sí pudiera abrir un espacio a la negociación, que sí hay espacio a la negociación sobre el tema de los aranceles, de los impuestos que van a cobrar a las importaciones de México, Canadá y muchas otras partes del mundo. Y se daría después de que aplique los aranceles. Ahí tiene dos pequeñas muestras de la incertidumbre que generan las declaraciones un día sí y otro también. Y Roberto, pues regreso contigo evidentemente, porque ahí está otra prueba más de la dificultad de saber exactamente qué es lo que podemos esperar mañana. Y la dificultad de saber dónde podemos llegar hacia tu propia estrategia negociadora. Tú en una estrategia de negociación necesitas 2 elementos mínimos. Saber si tienes comunión de objetivos con la contraparte con la que estás negociando. En este caso no la hay, la comunión de objetivos. Primero, y segundo, sí que... O sea, ¿el TEMEC no es una comunión de objetivos? El TEMEC es una comunión de objetivos, pero no estás negociando sobre el TEMEC, al menos no en este momento. Estás negociando sobre cómo abrir y cerrar mercados o cómo preservar tu acceso al mercado estadounidense sobre la base de una amenaza. Okay. Entonces, eso no es una comunión de objetivos, no diría yo que es una comunión de objetivos. Y segundo... Es como defenderte de un ataque en todo caso, en nuestro caso. Pues sí, es una reacción, Ajá. Es una respuesta en todo caso, articulas en función de una respuesta. El otro elemento que no conoces de la estrategia es a dónde vas a llegar. Cuando te subes a una negociación de un TLC dices, queremos llegar a un acuerdo. Nos tomará 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea, pero queremos ambos llegar a un acuerdo. Acá no estamos seguros tampoco de eso. Entonces la estrategia mexicana
Yo espero que esté considerando eso, incluso en lo oscurito, o como deben ser, como se tratan muchas veces estas cosas, porque nuevamente, insisto, el buscar un acomodo rápido pues, tiene sus riesgos, es una apuesta muy alta. Por supuesto. ¿Cuál es el mayor riesgo que tú le ves? Porque has insistido sobre el acomodo, la pretensión del acomodo rápido. ¿Cuál es el principal riesgo de un acomodo rápido? Antes del riesgo, yo diría, tendría un gran beneficio. Si las cosas le salen a México, te posicionaste en relación con el resto del mundo en caso de que llegues al objetivo. Lograste apaciguar a Trump. Lograste apaciguar a Trump y el resultado que Trump implemente es por muchos años. No sabemos si eso vaya a ser, pero si México logra insertarse así y efectivamente cambia el modelo a partir del día de mañana y se sostiene ese cambio, México está bien posicionado. Entonces, por eso digo que es una apuesta alta, pero es una apuesta de alto riesgo también, porque si no te sale, te trataste de acomodar rápido, mostraste tus cartas, no te resultó el acuerdo, o el acuerdo te lo cambian porque estás tratando con una persona que al día siguiente cambia de opinión o no reconoce sus propios contratos. El resto del mundo se puede acomodar de mejor manera, no lo sabemos, la Unión Europea, Canadá, con estrategias distintas. Entonces, son una serie de variables que no encuentran acomodo en este momento y que posiblemente la estrategia de estos otros países esté apostando a una perspectiva de más tiempo. Entonces, de ahí un poquito la preocupación, si es que estoy leyendo adecuadamente la estrategia mexicana. No, de acuerdo, Santiago, tú, a ver, me parece muy interesante la idea del acomodo rápido, y en efecto eso podría ser algo exitoso en términos de no sufrir el golpe, pero además crear las condiciones para poder mantener o restablecer cierta estabilidad, si me dejan decirlo de esa manera, hacia el largo plazo. ¿Tú crees en el acomodo rápido? ¿Crees que esa es una opción viable y una posibilidad negociadora? A ver, no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro, de acuerdo con lo que decía Roberto, es que, por ejemplo, en este momento México se está beneficiando de las políticas que tomó Trump en 2018 y las que mantuvo Biden. ¿En qué sentido? México no ha sido atacado por los aranceles generalizados hasta el día de hoy. China sí. Y China ha perdido mercado en las importaciones de Estados Unidos. Y quien ha ganado esos mercados, en parte, es México. Por eso nos convertimos entre el 2018 y el 2024 en los principales socios comerciales de Estados Unidos. Por encima de China, desplazando a China, justamente. Exactamente. Entonces, ahora, por lo tanto, hoy tenemos un mejor deal, diría Trump, que China. Pero lo curioso, y esto reforzaría también la estrategia de América del Norte para combatir a lo que Trump considera el verdadero enemigo, que es China. Ahora, si eleva todos los aranceles, es decir, ¿por qué dejamos de hablar de China estas últimas semanas? Porque de repente Trump empezó a atacar a los socios comerciales y a los socios estratégicos militares. Entonces, pero el enemigo, en teoría, era China. Entonces, si Trump incrementa todos los aranceles a todos los países, eso sería ir en contra de una estrategia para América del Norte y sería todo el costo para Estados Unidos, si uno lo piensa, porque lo único que generaría un arancel de 25% generalizado sería un incremento en los precios en la economía estadounidense. Es decir, ahí estaría el costo que estábamos hablando para el consumidor y para los ciudadanos norteamericanos. ¿Será por esa lógica que los mercados están tranquilos en la víspera? No sé, pero puede ser, porque no parece racional un arancel de 25% generalizado a todos los países con los que comercia Estados Unidos. Además, eso no tendría un efecto de quién se beneficia, porque que lo único que sucedería es que todos los precios aumentarían 25% y nadie tendría una ganancia de competitividad por ese arancel, como la estamos teniendo nosotros y nos convertimos en el principal socio de Estados Unidos. Bueno, además, de hecho, si México lograra ese trato preferencial del que hablaba el canciller Ebrard, Eduardo, incluso podría alcanzar hasta una ventaja competitiva con China, ¿no? Porque aumentaría la posibilidad de vender más barato a Estados Unidos. Además de las ya ventajas geopolíticas y la cercanía y todo esto.
Sin duda. Hoy por hoy tenemos ese trato preferencial con respecto a China, porque recordemos que ya vienen arrastrando medidas y sanciones de hace muchos años, como decía Santiago, 2016, 2018 se impusieron estas sanciones. México se ha beneficiado de ello sin duda. Continuar beneficiándose de ello sería ideal. Y además, lo que vaya a negociarse ahora, lo que pueda acordarse en el muy corto plazo, tiene que también tomarse en cuenta lo que tenemos en puerta, que es la revisión del TEMEC en junio de 2026. Es decir, ahora estamos con un tratado supuestamente perfectamente en vigor y siendo atacados así. Pero luego sí nos vamos a sentar a la mesa formalmente con Canadá y con Estados Unidos para ver qué va a querer ahora sí Trump a cambio, a lo mejor, no sé si darnos ahora ciertos beneficios, ciertos caramelos, luego nos los vaya a querer cobrar en la negociación con ciertas medidas que sean mucho más benéficas para ellos. A ver, ese es uno de los puntos que me parecen a mí también centrales, y es una estrategia como la de el acomodo rápido para seguir con el tema que puso Roberto sobre la mesa. ¿Nos llevaría a eso, a un adelanto del TEMEC? ¿O nos llevaría por el camino, que además a los proteccionistas les gusta, de regresar a acuerdos bilaterales? Como hemos estado viendo, los Estados Unidos ha preferido, por un lado, tratar con México, por otro lado, tratar con Canadá, pero no hemos visto una sola reunión, ni una llamada trilateral de los tres, no sé si sean ex amigos, pero por lo menos los tres viejos amigos. ¿Existe ese riesgo que vamos al bilateralismo y entonces el TEMEC pues, tendría que encajar una cosa muy rara de un área comercial dominada por Estados Unidos en el que él trata con los dos socios de manera bilateral? ¿Cómo tú lo imaginas? Sí, yo creo que desde que leemos que esta administración en su segunda vuelta, la administración Trump en Estados Unidos, va por un cambio de paradigma, los riesgos son múltiples. Un cambio de paradigma no nada más es me arreglo con México, un cambio de paradigma es cambio las reglas multilaterales de cómo ha venido funcionando el comercio a nivel internacional, cómo han venido funcionando los intercambios entre los grandes mercados. Y México es parte de ellos. El mundo comercial para México no se limita al TEMEC. Entonces, podemos imaginar cualquier cosa. Podemos imaginar una fortaleza norteamericana donde al final de cuentas convergen y se alinean los intereses de los tres países un poco de manera coaccionada por Estados Unidos, forzada por Estados Unidos, pero una fortaleza en donde se privilegia solamente, para otorgar preferencias, se privilegia fundamentalmente los contenidos hechos en la región o en Estados Unidos. Podríamos imaginar eso en un extremo, podríamos imaginar en otro extremo la guerra comercial y podríamos imaginar en otro extremo que al final de cuentas no les alcanzara el esfuerzo a la administración norteamericana porque hay una serie de contrapesos que todavía están por desarrollarse, desde ver la estrategia de la Unión Europea, ver la estrategia de China, cómo se van a acomodar, ver la estrategia de Canadá, ver lo que sucede en los poderes, los contrapesos en Estados Unidos, el Congreso, las Cortes, el cuestionamiento hasta dónde le va a alcanzar el fundamento legal a Trump, que hoy está basado en seguridad nacional, en distintas leyes internas, pero que todas tienen su caducidad o todas tienen una serie de condicionantes que involucran al Congreso, etcétera. O sea, todavía falta mucho desarrollo por ver qué hace al éxito o no de este cambio de paradigma. Nuevamente, que lo van a intentar con todo. Bueno, por ahí decían, Santiago, que tú sabes cuándo empiezan las guerras, pero no cuándo terminan ni cómo terminan. Y quizá esta comercial, le ponemos calificativo para que nadie se espante, pues no sea una excepción. Sí, por eso subrepticiamente yo creo que México tendría que, además de tener una estrategia para mantener en pie las instituciones que han permitido incrementar el comercio internacional y complejizar la economía en los últimos 30 años, creo que además es una buena oportunidad para que México se replantee la forma de crecimiento y no solamente apostemos hacia el comercio internacional, sino también apostemos a un rediseño de nuestro entramado productivo, apostando por incrementar la productividad y la inversión. Y aquí creo que... O sea, a ver, entonces ahí, con esto casi me voy, pero ¿y el Plan México nos alcanza? El Plan México es una opción, ¿sí? Ajá, es lo que está en la mesa, es lo que yo conozco hasta ahora. Exactamente, pero el Plan México sin gasto público no es plan. Ahora, entonces lo que sí necesitamos es financiamiento del Plan México
a través de la inversión privada, que implicaría acuerdos con el sector financiero privado para lograr el financiamiento o un consenso nacional para incrementar la deuda pública. Bueno, Sheinbaum dice que de deuda pública tampoco, es acceso a inversión. Acceso a inversión. ¿Sin TEMEC hay acceso a inversión? ¿Cómo ven ustedes? Con esto me despido con los dos. Se limita muchísimo. Si no hay TEMEC, se nos reduce un mercado amplísimo que implica hoy el 80% de nuestras exportaciones, no tener acceso a él. Y el acceso a la inversión. O sea, de todas maneras, ¿podríamos seguir siendo atractivos para que las inversiones permanecieran o vinieran a México? Me parece que se reduciría de manera muy importante. Si no tenemos el acceso al mercado más grande y más rico del mundo, yo creo que nuestro atractivo pierde bastante. ¿Coincides? Estamos a merced de todo. Completamente coincido y agregaría con Eduardo y agregaría un factor adicional. Ante el mar de incertidumbre a nivel mundial, México tendría que procurar generar internamente sus propias fuentes de certidumbre y no estar añadiendo más incertidumbre a la incertidumbre mundial. En la medida en que tratemos nosotros de generar ciertas fuentes de certidumbre internas, seguridad pública, Estado de Derecho, infraestructura, cuestiones horizontales, mercados energéticos que funcionen bien, preservar los acuerdos que tienes de los TLCs que ya lograste en el pasado como mercados alternativos. Todas esas son fuentes de certidumbre que no llegan a sustituir la gran incertidumbre que nos está viniendo del norte, pero sí añades un poquito, le das un poquito de señales a los capitales privados de que en México las cosas pueden mantenerse relativamente estables. Pues ahí está, a mí se me fue el tiempo, tú querías hacer el último comentario, pero se me fue rapidísimo Roberto Zapata. Muchas gracias, Roberto, académico de la Universidad Panamericana, pero además negociador. Nos comentaba hace un momento de un montón de los, pues casi 100, ¿no? ¿Cuántos tratados comerciales 14 tiene? con 50 y tantos países. 14 TLCs con 50 y tantos países. 14 TLC con 50, ¿cuánto? 50 y pico de países. Eso, es una red muy grande. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido. Igual, Eduardo Díaz Gavito, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Como siempre, te lo agradezco. Muchas gracias por estar. Y, por supuesto, muchas gracias, Santiago. Un placer. Santiago Capraro, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía de la UNAM. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche, acá en Blanco y Negro. Tenga una muy buena semana, pásenlo bien. Adiós.